Hola, mi nombre es Fernando Chuliver y junto a la doctora Verónica Privitera formamos parte de la subcomisión de hemostasia y trombosis de la Sociedad Argentina de Hematología, y desde esta subcomisión elaboramos una revisión y una serie de recomendaciones sobre las alteraciones de la hemostasia en pacientes con COVID-19. En la presentación pondremos el foco en las características fisiopatológicas de la infección, en los marcadores de la coagulación y su implicancia pronóstica, en las indicaciones de tromboprofilaxis y en el desarrollo de coagulopatía severa en los pacientes con COVID grave. La pregunta eje de nuestra discusión es si el nuevo coronavirus tiene un potencial protrombótico. Ha sido postulado que el daño que provoca el coronavirus se debe a una intensa interrelación entre la inflamación y la trombosis en un proceso llamado inmunotrombosis. En un grupo de pacientes se desencadena una intensa respuesta inflamatoria humoral con elevación de interleuquina 6 y de TNF-alfa, y también celular mediada por neutrófilos y mediada por monocitos, en lo que se conoce como una símil respuesta de activación macrofágica. Estos procesos llevan a fenómenos procoagulantes como activación endotelial, como agregación plaquetaria y también activación de factores de la coagulación que derivan en formación de trombina, fibrinoformación con el desarrollo posterior de elevación del dímero D y con riesgo de fenómenos trombóticos. En los pacientes con mala evolución clínica, estudios histopatológicos evidenciaron microtrombos en pequeños vasos, sobre todo en capilares pulmonares, y estudios clínicos también demostraron el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, por lo que se cree que la activación de la coagulación juega un rol fundamental en la fisiopatología de esta entidad. El dímero D elevado fue un hallazgo en muchos estudios clínicos, inclusive algunos estudios intentaron encontrarle valor pronóstico. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo chino, los pacientes que presentaron un dímero D con un punto de corte mayor a 2 microgramos mililitro presentaron mayor mortalidad. Sin embargo, este estudio tuvo múltiples limitaciones. Por ejemplo, los grupos comparativos fueron de distinto tamaño, hubo distintas comorbilidades entre los grupos y el estudio tampoco reportó la utilización de tromboprofilaxis. A su vez, entre los grupos también hubieron diferencias en otros marcadores inflamatorios, como por ejemplo la proteína C reactiva. En la misma sintonía, otro estudio elaborado por Tang encontró que los pacientes que presentaban dímero D elevado y PDF presentaban mayor mortalidad que los que no lo presentaban. Y otro estudio realizado por Wang encontró que los pacientes con enfermedad severa tenían una mediana de dímero D 4 veces mayor que aquellos que tenían enfermedad leve. Los dímero D son fragmentos que se generan por acción de la plasmina sobre la fibrina entrecruzada cuando la degrada. Eso puede revelar fibrinoformación o actividad trombótica. Sin embargo, hay otras causas que pueden elevar dímero D, como por ejemplo la edad, el embarazo o enfermedad renal, enfermedad hepática, neoplasias y también infecciones. No hay estudios que comparen los marcadores como el dímero D entre pacientes con COVID-19 positivos versus otras infecciones respiratorias, por lo que nos preguntamos si el dímero D refleja un verdadero estado procoagulante o su elevación responde simplemente por ser un reactante de fase aguda en pacientes con un intenso estado inflamatorio. Por otro lado, nos planteamos si es oportuno decidir la internación de un paciente o la tromboprofilaxis según los niveles de dímero D, como plantean otras guías. Nuestra subcomisión sugiere al momento de internar un paciente determinar TP, APTT, recuento de plaquetas y dímero D, y en el caso de existir disponibilidad, también fibrinógeno y PDF. Si el dímero D es elevado o hay otras alteraciones en los parámetros de la hemostasia, se sugiere monitoreo regular de estos y también si hay deterioro clínico de los pacientes. Y por ahora no hay evidencia suficiente para decidir la internación de un paciente exclusivamente por un punto de corte de dímero D. Referencia a la tromboprofilaxis en pacientes con infección no grave. En este punto hay divergencias entre las diferentes guías, principalmente porque hay distintos criterios de internación en los países y hay también conclusiones que son derivadas de hipótesis fisiopatológicas y pocos estudios científicos en este grupo de pacientes.
Este es un interesante estudio italiano retrospectivo en el que se incluyeron casi 400 pacientes, algunos de ellos internados en sala general en el que el 75% de los casos recibieron tromboprofilaxis y otros estaban internados en unidad de cuidados intensivos en el que el 100% de estos casos recibieron algún tipo de tromboprofilaxis con heparina. Fueron evaluados para el desarrollo de eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos, y los pacientes fueron estudiados ante el desarrollo de sintomatología o el rápido ascenso de dímero D. Encontraron tasas muy altas de complicaciones trombóticas. En la población total, un 7,7% lo presentó y 4,4% fueron complicaciones velosas. En los pacientes internados en sala general, presentaron complicaciones trombóticas un 6,4% y la mitad fueron complicaciones trombóticas venosas. Y en los pacientes internados en unidad de cuidados intensivos, casi el 17% presentó complicaciones trombóticas arteriales o venosas y la mitad también fueron eventos trombóticos venosos. Es algo destacable que más de la mitad de los eventos trombóticos fueron diagnosticados en las primeras 24 horas, por lo que los investigadores conjeturan que la mayoría de estos pacientes probablemente desarrollaron los eventos trombóticos previo al ingreso hospitalario cuando no estaban recibiendo tromboprofilaxis. Y en esta corte solo un 2,1% de los pacientes desarrollaron CID. En este tópico, nuestra subcomisión sugiere que a la hora de indicar tromboprofilaxis sea evaluado el riesgo trombótico mediante los scores internacionales como el PADUA o como el IMPROVE o mediante las guías de prácticas locales. Y aquellos pacientes que no cumplen con las recomendaciones generales deben ser evaluados individualmente por el médico tratante. En este apartado nos vamos a referir a los pacientes que tienen COVID grave, que son los que requieren cuidados intensivos. Varios estudios reportaron la alta tasa de complicaciones trombóticas en aquellos pacientes internados en unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, uno de los primeros estudios, un estudio chino retrospectivo de 81 pacientes, evidenció que el 25% habían presentado complicaciones trombóticas venosas. Sin embargo, en esa corte ningún paciente recibió tromboprofilaxis. Otro estudio holandés multicéntrico de 184 pacientes, prospectivo en este caso, vio que la incidencia de eventos compuestos entre eventos trombóticos venosos y eventos trombóticos arteriales a los 15 días fue muy alto, fue del 31%. Todos estos pacientes recibieron tromboprofilaxis y ningún paciente de esta corte desarrolló CID. En un interesante estudio francés de Lille de 107 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos, se evaluó la incidencia acumulada de TEP a los 15 días, encontrándose que el 20,6% de los pacientes lo presentaron. Casi todos ellos recibieron tromboprofilaxis. Estos investigadores hicieron comparaciones con cortes históricas. En primer lugar, lo que hicieron fue comparar a los pacientes internados en el mismo periodo del año 2019 por distintas razones, pero con el mismo grado de severidad, y encontraron que en esta corte histórica el 6,1% de los pacientes presentaron TEP versus el 20,6% de los pacientes con coronavirus. Por otro lado, hicieron otra comparación histórica con los pacientes internados en la misma unidad por H1N1 en el año 2019 y en este grupo el 7,5% de los pacientes presentaron TEP versus el 20,6% de los pacientes internados por coronavirus. Este grupo de investigadores se plantea si los pacientes con coronavirus deben recibir tal vez una dosis mayor de tromboprofilaxis como una dosis intermedia. En los pacientes con COVID graves sugerimos utilizar tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, salvo que existan contraindicaciones. En cuanto a la dosis, sugerimos utilizar dosis intermedia en aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30 y en el resto de los pacientes hacer una evaluación individual. Varios estudios describieron el desarrollo de coagulación intravascular diseminada en los pacientes con evolución tórpida.
Por ejemplo, un estudio de Tang vio que el 71% de los pacientes fallecidos desarrollaron CID versus el 0,6% de los pacientes sobrevivientes. En otro estudio desarrollado por Tang, un estudio prospectivo de 449 pacientes en unidad de cuidados intensivos, se compararon a los grupos que recibieron alguna dosis de heparina versus los que no lo recibieron, sin encontrar diferencias en la mortalidad a los 28 días, excepto en aquellos pacientes que presentaban un score de coagulopatía inducida por sepsis mayor o igual a 4 puntos o un nivel de dímero D mayor a 6 veces del corte normal. En las tablas mostramos los scores de CID, que es coagulación intravascular diseminada, y de CIS, que es coagulopatía inducida por sepsis, elaborados por la Sociedad Internacional de Hemostasia y de Trombosis. Vemos que en la CID son considerados el recuento de plaquetas, los niveles de PDF, dímero D, el valor de TP y de fibrinógeno, y en la CIS se incorpora el score de SOFA. Investigadores pusieron el acento en la comparación entre la CID generada por el coronavirus y la CID clásica o asociada con otras entidades, y vieron que los pacientes con CID por coronavirus suelen presentar un recuento de plaquetas normal o con un leve descenso y fibrinógeno en rango normal o elevado. Eso nos hace pensar que la CID por coronavirus tiene ciertas particularidades o que en la mayoría de los casos con coronavirus con activación de la coagulación no cumplen los criterios clásicos de CID. Otro dato llamativo es que ha sido reportado pocas veces el desarrollo de CID con fenotipo sangrador en los pacientes con infección por coronavirus. En los pacientes con infección grave sugerimos evaluar el desarrollo de coagulopatía severa cada 24 horas mediante los scores de CID o de CIS y realizar un manejo de las complicaciones de CID según los estándares habituales utilizando heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en infusión continua, excepto que existan contraindicaciones para ello. Y para culminar los comentarios finales, sabemos que al momento no es claro si los pacientes internados por COVID-19 tienen más riesgo de complicaciones trombóticas que los pacientes con otras infecciones respiratorias y con elevación del dímero D. También en todos los pacientes internados se debe evaluar el riesgo de trombosis venosa a la hora de decidir la tromboprofilaxis farmacológica. Sugerimos, a su vez, que todos los pacientes con infección grave deben recibir tromboprofilaxis farmacológicas y en ello se debe evaluar periódicamente el desarrollo de coagulopatía grave. Muchas gracias por su atención.